Colombia, retos para su enseñanza, dentro del seminario de profundización 2, que hemos denominado Educación en Derechos Humanos, Intersecciones y Democracia, que coordina quien les habla, Celina Trimiño, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y el doctorado en Ciencias de la Educación. Bueno, primero de todo, muchas gracias a nuestro invitado que viene de Bogotá para compartir con ustedes algunos temas que ya él hablará sobre la conferencia. Muchas gracias también a todo el público que se encuentra aquí, a la profesora Angélica, al profesor Carlos Delgado, Angélica S. Garzón, profesora de Escuela de Ciencias, Carlos Delgado, profesor de la Escuela de Economía, y a todas y todos ustedes, estudiantes de pregrado y estudiantes del doctorado del seminario. Lo mismo, bueno, ustedes a las personas que están allí conectadas y que no han podido acceder al internet. Entonces, de todas maneras, nos dice Antonio que esto será después subido a la plataforma Google Meet y publicada en YouTube, bueno, en diferido. Entonces, para estos efectos, estamos hoy miércoles 27 de agosto de 2025, desde las 10:30 de la mañana en el auditorio C334 Palo Freire del edificio central UPTC. Agradecemos a la Maestría en Educación habernos prestado este auditorio. Paso a presentar al conferencista, al doctor Jorge Arturo Salcedo Ramírez, politólogo de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho por la Universidad del Rosario de Colombia, donde obtuvo mención laureada en su tesis sobre el retorno de desplazados internos. Su trayectoria investigativa se ha enfocado en el estudio del conflicto armado colombiano, los procesos de desmovilización, desarme y reincorporación, así como en las medidas de justicia transicional. Ha sido investigador principal en proyectos con el Brookings Institute y la London School of Economics y cuenta con una amplia producción académica en temas de desplazamiento forzado y construcción de paz. En el ámbito docente ha impartido clases en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Rosario de Bogotá y la Universidad Libre de Pereira, en áreas como Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional e Investigación Jurídica. Su experiencia lo consolida como un referente para analizar los avances y retos de la paz. Como les decía, yo estoy aquí acompañando como coordinadora de este seminario de doctorado y además coordino el grupo de estudios en feminismos, géneros y derechos humanos, al cual les invito a participar. Bueno, entonces el profesor tendrá la palabra en unos breves instantes. A ella resuelve cómo van a intervenir ustedes, de acuerdo a cómo se ve la dinámica, y esta sesión va hasta las 12 del día, ¿sí? Entonces, digamos, posterior a la conferencia quería recordar, pero de pronto ustedes se me van antes, es que como esta semana estamos en actividades, mañana tenemos una conferencia que se llama La formación de las nuevas generaciones como eje del pensamiento educativo latinoamericano, Seminario de Saber Pedagógico 4, es con el doctor Pablo Guadarrama, cubano, en el auditorio 3 del edificio administrativo. Y el viernes, que estamos el 29 de agosto, tenemos una conferencia sobre cartografía social e investigación educativa dentro del seminario de tesis 4, y va a ser el doctor Fabio Alberto Lozano Velázquez de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, que también viene. Entonces, esas son conferencias abiertas a las que pueden entrar los profesores, profesoras, la gente de pregrado que también quiera, entonces muy invitadas e invitados. Profesor, muchas gracias por estar aquí y tiene usted la palabra. Bueno, Celina, muchísimas gracias a la universidad, a ti por la invitación, a ustedes por la puntual asistencia. Para mí siempre es un honor poder participar en espacios académicos en la universidad pública. Desafortunadamente no he podido, no es fácil, no ha sido fácil para mí poder acceder a la docencia, siempre he querido, pero bueno, estos son espacios que me oxigenan mucho. Los felicito por esta universidad tan hermosa. Seguramente tiene problemas como todas las universidades públicas, pero de verdad que es un privilegio venir a este campus tan lindo, ¿sí? Entonces, como le decía Celina, pues yo les voy a hablar, también hay un rol que yo tengo, con el que yo tengo que tener mucho cuidado, y yo soy también funcionario de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero yo no vengo a hablar a nombre de la JEP porque no tengo la vocería institucional, sino vengo a hablar es como investigador, académico, docente, que soy también actualmente de la Universidad Javeriana. Yo doy investigación en Derecho a estudiantes de últimos semestres de Derecho allá en la Javeriana. Y bueno, yo ya les decía, también doy clases en una maestría en Derecho Penal en Pereira sobre modelos de justicia y paz. Entonces, pues yo sé que esta universidad, desde su nombre, es una universidad pedagógica, ¿no?
y por el doctorado, pues hay un énfasis no en venir a solamente a contar cosas, a explicar, a compartir experiencias de situaciones que puedan ocurrir, sino siempre lo importante es esto, cómo se puede traducir en estrategias pedagógicas, que es como tenemos los estudiantes del doctorado, las estudiantes, que se están especializando en la enseñanza, en la ciencia de la educación, y entiendo que la licenciatura también forma personas para el ejercicio de la docencia. Entonces, yo voy a ubicar la conversación, que quiero que sea muy charlada. Les iba a invitar a que fuéramos conversando desde el principio, si hay preguntas, si hay comentarios de una vez, tratar pues, de que sean puntuales para nivelar la participación de todos, como en tres componentes de la presentación. Uno, primero, hablar de la ontología de lo que es hoy la paz o su contracara. Esto siempre tiene que ser dialéctico, la violencia. No es posible entender la paz sin la violencia, ¿sí? Entonces la ontología primero, hacer una reflexión de la ontología, compartirles mi visión. Igual es una visión que ustedes pueden complementar, ya vamos a ver cómo, ustedes lo saben, con sus propias fuentes de información, pero solo un encuadre inicial. Luego quisiera que abordáramos la deontología, es decir, hacia dónde deberíamos ir, si es que hay referentes éticos, políticos que guíen esta discusión, no solo como tenemos a describir, analizar situaciones, sino que meterle lo cualitativo y lo cuantitativo. Bien, entonces ahí la deontología asociada a esta situación de violencia estructural básicamente se llama justicia social. Es decir, una reivindicación por la distribución y por el reconocimiento. En palabras de, ¿cómo es que se llama? Nuestra autora que habla de esto. Gracias. Aquí yo también muy contento de ver a la colega Angélica. Este es un espacio de afectos también, donde está Fabio, es un gran amigo. Gracias, Angélica. Nancy Fraser, que habla de problemas de distribución y reconocimiento, ¿no? Y es cómo se limita las posibilidades de las personas y los grupos humanos a acceder a recursos, a bienes de consumo, pero también a ser reconocidos. Entonces, ahí tenemos todo ese campo de violencia estructural. Entonces, la paz en ese campo, que también se conoce como paz integral, básicamente es la lucha por la justicia social. Y esa lucha por la justicia social ha tenido y ha sido ampliamente disputada porque claramente también hay diferentes explicaciones y formas de entenderla y verla y agenciarla. Entonces, desde los modelos liberales, por ejemplo, la justicia social es que cada uno se defienda, y los modelos educativos están muy en función de la economía de mercado, es decir, aquí cada uno se vuelve el propagandista de sí mismo, hace marketing de sí mismo, por eso hablamos de las competencias. Yo sé que las competencias tienen que ver más con capacidades, pero el solo término eso viene del mercado, o sea, como ser competitivo, ¿no? Si ustedes se paran en un paradigma más progresista dentro del liberalismo, entonces hay que crear condiciones en la sociedad para que las personas florezcan, como por ejemplo una buena universidad pública donde todos puedan acceder, se formen capacidades y tengan capacidad de competir en ese mercado. Y si ustedes se van a los paradigmas más revolucionarios, pues lo que hay es que acabar el conflicto y paz. Entonces, yo les voy a decir dos grandes que creo que se complementan, y casi siempre lo mejor es complementar las diferentes definiciones. Entonces, una invitación es que de una vez adoptemos posicionamientos múltiples, definiciones múltiples, en un ejercicio además de interdisciplinariedad. Celina es un ejemplo de eso, es una profesora de un doctorado en educación, pero que tiene una formación que va desde la economía hasta los estudios culturales, políticos, derechos humanos. Yo soy politólogo en derecho, me muevo en el mundo de los abogados. Entonces, ahí la deontología asociada a esta situación de violencia estructural básicamente se llama justicia social. Es decir, una reivindicación por la distribución y por el reconocimiento. En palabras de, ¿cómo es que se llama? Nuestra autora que habla de esto. Gracias. Aquí yo también muy contento de ver a la colega Angélica. Este es un espacio de afectos también, donde está Fabio, es un gran amigo. Gracias, Angélica. Nancy Fraser, que habla de problemas de distribución y reconocimiento, ¿no? Y es cómo se limita las posibilidades de las personas y los grupos humanos a acceder a recursos, a bienes de consumo, pero también a ser reconocidos. Entonces, ahí tenemos todo ese campo de violencia estructural. Entonces, la paz en ese campo, que también se conoce como paz integral, básicamente es la lucha por la justicia social. Y esa lucha por la justicia social ha tenido y ha sido ampliamente disputada porque claramente también hay diferentes explicaciones y formas de entenderla y verla y agenciarla. Entonces, desde los modelos liberales, por ejemplo, la justicia social es que cada uno se defienda, y los modelos educativos están muy en función de la economía de mercado, es decir, aquí cada uno se vuelve el propagandista de sí mismo, hace marketing de sí mismo, por eso hablamos de competencias.
Yo sé que las competencias tienen que ver más con capacidades, pero el solo término no viene del mercado, o sea, como ser competitivo, ¿no? Si ustedes se paran en un paradigma más progresista dentro del liberalismo, entonces hay que crear condiciones en la sociedad para que las personas florezcan, como por ejemplo una buena universidad pública donde todos puedan acceder, se formen capacidades y tengan capacidad de competir en ese mercado. Y si ustedes se van a los paradigmas más revolucionarios, pues lo que hay es que acabar el capitalismo, transformar una sociedad socialista, y ahí estaríamos completamente emancipados. Es decir, son las discusiones de emancipación, pero no solo son económicas, sino que también son obviamente culturales, y están las agendas de género, que yo diría, pues obviamente el feminismo, los feminismos, que son, tú que trabajas interseccionalidad, sabes que hay feminismos liberales, feminismos populares, en fin, y por supuesto las emancipaciones contra el racismo. Entonces, ahí están las agendas. ¿Y cómo entender eso? Por supuesto que con números, pero también con análisis cualitativo y conviviendo con las personas. Ustedes son expertos, yo no les voy a hablar de los enfoques de investigación, acción, participación, de la apuesta del profesor Freire, ¿cómo se llama este? No les voy a hablar de eso, pues ustedes saben que hay que investigar para enseñar y transformar. O sea, esto es un paquete en todo lo que estamos diciendo, y ahí la investigación y la participación tiene que pegarse de cuanti lo cual. Ahora bien, ese contexto se relaciona entonces con la violencia física, entendida ya como se miden muertos en los hechos victimizantes típicos, ¿no? Homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, amenazas, todas las violencias basadas en género, los accesos carnales violentos, los abusos, la violencia psicológica, el secuestro, el despojo de tierras. Hay un repertorio grande y eso está muy en los códigos penales. Eso son, casi todas las sociedades lo tipifican como delitos, como crímenes, como una ofensa al bien público. Esa es la otra forma de entender la violencia, y la paz se entendería como ausencia de estas violencias. Entonces ahí tenemos dos vertientes que yo les voy a proponer también como para que fortalezcamos esos posicionamientos múltiples. Una es la mirada de la violencia, entre comillas, desorganizada, más como individual, que es agenciada por personas o pequeños grupos de personas, y otra es la violencia colectiva, que obedece a una acción colectiva que normalmente se conoce como violencia política y que se relaciona mucho con los conflictos armados y demás, que es un poco lo que yo gestiono en la JEP. Son los conflictos en un sentido macro. También se conoce como violencia, como crímenes de sistema o violencia de sistema o ataques sistemáticos, donde nuevamente es una estructura parecida a la injusticia social, que es una estructura social muy compleja, pero aquí es una estructura de empresas criminales que se articulan, organizaciones completas que institucionalizan la violencia como formas de hacer política. Y la política no es solo la lucha por el poder político, sino la política está a todo nivel, es la lucha por los recursos y demás. Entonces esas son como las dos variantes. Y todas estas tres que acabamos de decir, la violencia en un sentido estructural, la violencia física en un sentido más de la vida cotidiana, cuando alguien le pega a otra persona en una riña, cuando hay agresiones basadas en género, la violencia intrafamiliar, eso se combina y se junta y se articula con el conflicto armado o la violencia política, como se puede hacer en situaciones. Dicho ese marco conceptual, mi lectura en este momento es, en Colombia, de conflicto armado, por supuesto, hay varios conflictos armados asociados a grupos insurgentes, el único que queda es el ELN. Alguien podría decir eso ya no es una guerrilla, pero es como lo único que se autodenomina guerrilla, hay que definir. Y están las disidencias de las FARC, que está el Estado Mayor Central y Nueva Marquetalia, y en fin, donde hay una que quisiera como mantener la tradición más pura y otra que claramente tiene como unos intereses económicos y demás. Por otro lado tienes los grupos post-desmovilización paramilitar, como el Clan del Golfo y otras atomizaciones urbanas como los costeños en Barranquilla, por todo el país hay, son muy atomizados en Medellín, que son un poco las mesas de paz que ha instalado el gobierno para gestionar esto. ¿Sí? Hablando de eso, y ahorita hablamos de la violencia estructural y pasamos luego a la deontología. Y tenemos grupos, bueno, y esos grupos armados se articulan con entramados económicos y políticos. Yo creo que esa es una de las claves para entender el conflicto armado en Colombia, el que persiste y el que ha pasado. Y es que los grupos armados son la punta del iceberg.
Esos son realmente entramados criminales que vinculan población civil, entre comillas civil, o sí, realmente o no civil, puede ser población civil no combatiente, pero vinculada a los grupos armados, intereses empresariales e intereses o sectores en apariencia legales. Detrás de todos estos grupos siempre hay una base social, política y económica. Que eso hay que manejarlo con mucho cuidado, en el sentido en que un grupo tenga una base social, política o económica no hace que esa base social, política y económica necesariamente sea parte del grupo y no la hace objetivo militar y no admite estigmatizaciones. Eso es uno de los problemas que tenemos hablando de lo que está pasando hoy. Entonces, esos entramados, en el caso de los... hay un actor muy fuerte, que es más que un actor, es como un campo de disputa, es el narcotráfico, todos lo sabemos, pero no solo el narcotráfico, en los eslabones pues no tanto de cultivo, porque ahí están sobre todo campesinos y colonos y gente indígenas, gente muy desvalida, muy vulnerable, que es víctima de la violencia estructural, porque no tiene las mismas oportunidades, pues no tiene acceso a tierra, le toca dedicarse al cultivo de la hoja de coca y otras, y también tenemos las nuevas economías de las minerías ilegales que incluso pareciera que está dando más plata que el propio narcotráfico, auríferas principalmente. Y tenemos una economía de extorsión brutal que además está institucionalizada en las ciudades. Entonces, esos son campos de disputa en donde estos actores se relacionan con otros para entrar a repartirse y a controlar esos mercados, a controlar las rentas y controlar también la política. Aunque no lo creamos, yo creo que sigue habiendo actividad electoral asociada a estos grupos, por el control, digamos, de las burocracias y tal vez no tan visible como la parapolítica, entre otras, pero todavía están ahí. Y en la mitad, y todo el mundo dice, ¿y el Estado dónde está? La pregunta por el Estado, ¿no? Casi siempre que uno habla con muchas personas que estudian, los violentólogos que estudian la violencia en el sentido físico, nunca aparece el Estado como, pues, a veces sí, a veces no es tan claro, como que no, pues las manzanas podridas no, yo, por ejemplo, en la JEP estoy focalizado en entender el terrorismo de Estado. Eso, o sea, eso es mi opinión personal. Yo una vez digo, y reitero, todas mis opiniones me comprometen exclusivamente a mí, en nada comprometen a la jurisdicción. ¿Sí? Caso 03 de falsos positivos, estamos estudiando cómo funciona el aparataje estatal, que se presume constitucional, pero que tiene fenómenos de violencia institucional, políticas institucionales de abiertamente violación de derechos humanos. Entonces el Estado también es un campo, no es un actor, y por eso a veces no parece tan fácil. No se comporta igual un policía aquí, en esta universidad, que cuida la entrada, a un policía en Turbo, o en Buenaventura, o en el Palacio Nariño en Bogotá. Es el mismo policía, la misma institución, y ustedes van a ver que obedece diferentes entramados. No se comporta igual. Y eso no difunde ni difumina la responsabilidad, eso es lo que hace complejo el escenario. No es tan fácil como que yo soy el comandante en jefe de la policía, y yo doy órdenes, pues, sí délas, pero va a ver si se ejecuta, ¿no? En la tradición colonial se acata, pero no se cumple, ¿no? Entonces el Estado es parte, es un campo, pero a veces es un actor en disputa. Y la fuerza pública obviamente juega un papel importante en toda esta situación, sea por omisión o por acción, y lo que nosotros hemos visto, y eso es público conocimiento, yo invito a que por favor lean, no sé, quiénes estudian aquí violencia, además de Angélica, violencia física, ¿tienen alguna agenda de investigación en eso? ¿Tú has podido ver las resoluciones de conclusión de los autos de determinación que hemos sacado? ¿No? Tenemos un programa de investigación sobre conflictos no homológicos, sí. Y uno de los solicitantes más presentación. Claro. Gracias. Porque te invito a que leas los documentos que está sacando la JEP. Ahí se están revelando realmente como estos entramados rápidamente del marco conceptual que se está utilizando y también invitarlos a que ustedes, como docentes, pero investigadores que también son, exploren estas epistemologías de entender el conflicto armado. Claro, entonces volvemos ahorita sobre Boyacá, que es tremendo, ¿no? Entonces el Estado, en las lecturas que han salido hasta ahora, pero el caso 08, por ejemplo, es un caso de entramados. Yo estaba en ese caso de movilidad, es que ahorita nos toca movernos allá internamente. Yo estaba investigando los vínculos de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares, empresarios y funcionarios públicos
para cometer desplazamiento, violencia sexual, despojo, asesinato de sindicalistas, asesinato de estudiantes de universidades públicas, asesinato y persecución de profesores sindicalizados, etc. ¿Sí? Y uno lo que ve es que ya esto es un análisis de coyuntura, pareciera que esos vínculos se sostienen. O sea, se desmovilizaron los actores armados, pero el aparataje político y económico detrás de esto persiste. Entonces, bueno, con eso quiero decir que mientras no se desarticulen los máximos responsables y los sectores más poderosos de esos entramados criminales, que son élites económicas y políticas que sostienen y mantienen la impunidad, y que además son súper bien hablados, súper bien vestidos, súper bien educados, viven en los mejores sitios, o sea, eso, la violencia posiblemente persista, ¿sí? Y no tengamos una verdadera transición. Sin embargo, hay que reconocer que el país ha mejorado, aunque es mi lectura, ha mejorado en términos de ciertos indicadores, no completamente, pero sí ha mejorado la curva incluso de indicadores de violencia y demás, que tienen que ser cuanti y cual. Ya no están las FARC, las estamos atendiendo allá en la JEP. Se han depurado estructuras corruptas de la fuerza pública que también los estamos judicializando con lo de falsos positivos y otros. Los paramilitares ya no existen como existían antes, existen de otra forma. Sí, y los indicadores han mejorado, eso es indiscutible. Pero estamos en una coyuntura en la que acaba de pasar un magnicidio, creo que es uno de los únicos magnicidios, con excepción del de Álvaro Gómez, que es contra alguien de derecha, siempre caen los de izquierda o los de centro. Aquí cayó uno de derecha, ¿sí? Que en paz descansa y condenable completamente. Y entonces estamos preguntándonos qué pasa. Y yo entonces les propongo, cada vez que ustedes, si sus estudiantes, cuando los profes, ustedes ya son profes, ustedes van a ser profes, cuando salgan a dar, o estén en la calle, o estén con su familia y les pregunten qué es lo que está pasando, yo las preguntas de investigación siempre son las mismas. Hay que entenderlo como un campo político y es a quién beneficia y a quién perjudica cada acción. Lo primero, tratar siempre de hacer análisis de coyuntura. Entramos en la epistemología y lo va a explicar Fabio, necesitamos hacer cartografías. Angélica, la doctora Angélica, profesora, ella trabaja muy bien la importancia del territorio, del espacio, del habitar. O sea, hay que tener claro el mapa. Los mapas no son solo físicos, sino también son culturales, políticos, y son incluso de la memoria, de las narrativas que están aquí en juego. Entonces, tenemos que tener siempre claridad. Entonces, la pregunta es, ¿a quién beneficia? Digo, para un análisis de coyuntura, ¿a quién beneficia que hayas matado a este señor? A veces el que beneficia a otras personas o otros sectores no quiere decir que estos sectores lo hayan hecho, no necesariamente. Pero es una pregunta entre otras. Da para más, pero dejo ahí. Segundo, tenemos una serie de atentados terroristas que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Bueno, se habían visto, pero ha bajado bastante. Atentados como sin un target claro, porque ahí realmente ni siquiera afectaron a la Fuerza Aérea, por ejemplo. Ese camión bomba que hubo allá, con heridos. Y sí hubo una acción bélica muy clara que fue tumbar, parece, un helicóptero con 12 policías, y eso se suma a otra serie de hechos que parece asociados a estos grupos armados no estatales que siguen delinquiendo y que siguen, digamos, en los negocios, en las rentas ilegales. Pero no podemos perder de vista también, y yo siempre los invito, les voy a invitar siempre a que piensen globalmente, pero no como una forma de homogenizar y unificar las realidades del planeta, sino piensen siempre todo esto en un contexto global. Y es que aquí donde nosotros estamos, aquí en Tunja, en este momento, aunque no lo veamos, hay una influencia real de las potencias globales y nos están determinando en muchos niveles y a veces no somos conscientes y no es visible eso, que es lo visible. Y tenemos un cambio de política internacional en términos de la elección de Donald Trump, y aquí es donde yo también los invito a que flexibilicemos las categorías de análisis y las categorías deontológicas, y hay que flexibilizar todo, incluso la deontología. Pero voy a entrar de una en la deontología. La deontología tiene como límite los derechos humanos. Eso es lo que no podemos negociar. Y en adelante podemos negociar los cómo y los porqués, pero hay líneas rojas que no podemos atravesar. Dicho esto, hay que flexibilizar el cómo, el deber ser, las ideologías políticas. Si yo soy de izquierda, derecha, centro, como ustedes se definen, está bien. Hay que asumir, nadie es neutral y hay que asumir la falta de neutralidad como un activo humano en términos de la diversidad, de lo que nos hace sociedad, nos hace equipo, que cada uno piensa de forma distinta, tiene intereses, tiene una historicidad. Somos mujeres o somos hombres, somos afros o somos indígenas, somos de Tunja o somos de Bogotá, somos estrato 1, 2, 3, somos de izquierda a derecha. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos?
Eso hay que asumirlo como fuente de energía para emprender y defender sus propios intereses y sus propias agendas. Pero esa energía que da la falta de neutralidad, esa pasión, ese compromiso que nos da el ser históricos y ser históricas, no puede influir, y este es un mensaje muy fuerte que yo le quiero dar, la objetividad. Podemos ser neutrales, no podemos no ser neutrales, pero el llamado está en ser objetivos, y eso yo lo ubico en una deontología del conocimiento de la ciudadanía. La objetividad, ¿qué es? Es complicado, pero hay que tratar de apuntarle a eso. Yo diría, es el campo, es el método científico en últimas, es el respeto a evidencias para efectos del ejercicio de la ciudadanía. ¿Ustedes cómo votan? ¿Cómo voto yo? ¿Cómo vota alguien? Vota con unas pasiones, con una falta de neutralidad, pero la pregunta es, ¿tiene los datos claros? O por lo menos tiene un contexto independiente de lo que él cree claro. Entonces, dicho esto, hablando nuevamente de la política global, de la política internacional, cuando yo les digo flexibilicemos las deontologías, es decir, yo creo que hay que hacer una revolución, si yo creo que hay que hacer una reforma, si yo creo que hay que sostener todo como está, si yo creo que tengo que volverme al pasado, sea lo que sea, flexibilicemos y tratemos de leer las diferentes posiciones políticas y ideológicas existenciales que existen en este planeta, que marcan casi todo. Las teorías políticas e ideológicas generales. Más o menos izquierda, centro y derecha, más o menos. Pero esas categorías están quedando cortas hace rato para describir lo que está pasando, y entonces el ejemplo se llama Donald Trump. ¿Para ustedes Donald Trump es de derecha? ¿Centro? ¿Para ti qué sería? Centro-derecha, pero con unos principios bastante sionistas. Ok, hay un componente, sí, de una agenda, sí. Pero al mismo tiempo, lógicamente, en un país que se arraiga del capitalismo tiene que tener una idea conservadora más republicana. Excelente. Esa es una muestra. Tú acabas de decir, por ejemplo, que interviene el Estado, aunque la intervención del Estado no es solo el socialismo, tú puedes tener intervenciones del Estado también, digamos, de derecha, pero sí es una característica que no es liberal. Entonces, y ser de derecha es una forma de ser liberal, históricamente como se ha entendido. ¿Cómo he entendido yo la derecha? Asociada a una forma de liberalismo en la que hay que mantener los privilegios históricos de las élites, en pocas palabras. ¿Y las élites cuáles son? Son élites sobre todo capitalistas, además del macrocapitalismo, que además muchas veces son élites feudales en un mercado capitalista. Y tiene una ideología liberal, como tú dices, que tiene que ver con reducción del Estado. Entonces, ahí completamente contigo, él no tanto está pensando en reducir el Estado, sino en utilizar el poder del Estado para intervenir mercados. Es distinto a aumentar el Estado. Entonces, él ahí se desdibuja, por ejemplo, el neoliberalismo que agenciaron las élites de Estados Unidos y de la OTAN y el mundo occidental. Y este señor está desmontando el Estado, en eso es neoliberal, pero tiene, como tú lo dices, una intervención muy fuerte en control de fronteras y en control de mercados. A los que nos vendieron toda la vida la apertura de mercados, ahora nos dicen que es todo lo contrario, cuando ya el juego no les sirve. O sea, yo estoy jugando aquí y cuando estoy perdiendo, entonces me llevo el balón. Digo, no, mentira, ya no. Segundo, pónganse ustedes en los zapatos del elector norteamericano. El elector del norteamericano tenía solo dos opciones, demócratas o Trump. Entonces uno dice, no, pues ¿por quién votaría? ¿Ustedes por quién votarían? Pues sí, yo sé que el voto es secreto, pero... ¿O cuáles creen que son más bien los valores que estaban en contra, en tensión con la elección de Trump? ¿Cuáles eran esos valores hablando de violencia estructural y de violencia física, de paz integral y de paz política? ¿Cuál era la apuesta? O sea, ¿en qué se diferenciaban los demócratas de Trump? ¿Sí? Pero algo muy importante, a mi parecer, era que había sido un presidente que no había tenido un inicio un poquito armado. Entonces también dio una carga social y económica muy grande para el país. De alguna forma se consideraba como el pacifista y la mano dura, porque al mismo tiempo había problemas en los mercados económicos en Estados Unidos desde hace años. China, un enfrentamiento muy grande porque ahí sí hay una política de
social del mercado que les está favoreciendo un montón, como la factura capitalista, pero el control social de económico. Bingo, dijo algo, yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve en el Hey Festival, que es un festival que hacen en Cartagena, literario y tal. Yo no sé, es un espacio asequible en términos económicos. Si uno logra llegar, digamos, a Cartagena, no es caro entrar a las conferencias, pero eso, o sea, va pura gente muy como de la élite, no sé, como raro. Y bueno, hay un periodista en una conferencia de un periodista que no sé si usted le conoce, que se llama James Lee Anderson, si lo han escuchado, es un gringo. Es un periodista que ya está jubilado y es un periodista de esos de guerra, es un corresponsal de guerra, pero además el tipo se hizo famoso porque él es como izquierda, él dijo, salgo del closet y soy comunista. Y esa era la conferencia, me declaro comunista a los 80 años, salgo del closet y soy comunista, 70. Y él se hizo famoso porque le hizo una biografía a Hugo Chávez, siempre él muy cercano a las élites de izquierda acá, entonces yo dije, bueno, este tipo le hice una pregunta en el espacio de lo público, le hice esta pregunta, ¿cuál era el debate? Y yo le puse el debate. El debate no será, porque es que el debate, él lo vendía como que Trump era el demonio, los demócratas eran un demonio más bonito, pero este es un recontrademonio. Y yo le dije, venga, entonces, de acuerdo, Trump se está postulando al premio Nobel. Ahora, claro, con un genocidio en marcha que él está apoyando, eso se desdibuja, pero hay un hecho político real y es que el tipo paró una posible guerra nuclear que venía con Rusia. Los demócratas iban para adelante con eso. Estaban dándole armas de largo alcance a Ucrania para que pudieran bombardear Moscú. Y estaban hablando de que una guerra nuclear no era tan mala. De que entonces hagamos refugios y todos los liberales de la OTAN de Europa vendiéndole de una guerra nuclear y de que había que derrotar a Putin. Y este tipo coge y para eso. Y los demócratas iban para adelante. Ahora, internamente, Trump está desmontando todos los derechos, todas las agendas de igualdad las está desmontando el estado de bienestar. Internamente es un autoritarismo, cuando los demócratas son los que defendían un poco esas agendas de bienestar, incluso la cooperación para el desarrollo, las agendas de género, hasta el punto que las agendas por la igualdad, que son derechos constitucionales, en el debate narrativo se volvieron una cultura y una ideología. ¿Ustedes saben cómo le dicen a las agendas de igualdad? Pero la cultura, ideologías, pero eso tiene en Estados Unidos un nombre en inglés. Cultura woke. El wokismo. Entonces el wokismo, entonces claro, esta gente, estos que no, entonces es de derecha, es de izquierda, que es, ¿sí? Él logró parar el genocidio un tiempo en Gaza, hasta que hubo la entrega de los rehenes, y no le gustó el performance que hicieron los de las brigadas de Hamas, y dijo, no, esos son unos matoneadores, hágale. Pero él paró 2 meses. No lo estoy defendiendo, estoy hablando de los hechos. ¿Sí? Entonces, claro, autoritarismo interno y pacifismo global, o progresismo interno y guerrerismo global. Toca flexibilizar las categorías y toca flexibilizar las deontologías. Porque si uno no reconoce que este señor, con lo bárbaro que es en muchas cosas, no hace algunas cosas positivas, para mí, como tratar de encontrar una solución negociada con Rusia y evitar un holocausto nuclear, entonces ahí es donde yo digo, hay que flexibilizar ciertas cosas. Bien. Entonces, el asunto está complejo. Y siempre ha sido complejo, pero no necesariamente confuso. Entonces, digo esto para mencionar que a mí me preocupa, y en eso yo me identifico con algo que ha dicho el presidente de este país, aunque no estoy haciendo campaña ni mucho menos, de que empezaron por Gaza y después con qué van a seguir. Entonces, yo creo que la política antimigración de Trump en Estados Unidos es sobre todo contra los latinos, y está haciendo lo mismo que el genocidio sionista en Gaza, que es una limpieza étnica. Es la misma lógica. Y hay barcos aquí arriba. Claro, esto no es para entrar en esa la otra, ¿no? Calma todo el mundo, inhala, exhala. Necesitamos claridad, no pánico. Seamos pesimistas pero esperanzados. No podemos perder nunca la capacidad de asombro y de transformación, pero tampoco podemos decirnos mentiras. La deontología que esta humanidad había inventado, que viene de una fusión de la deontología liberal y de la deontología del socialismo, que se llama el Estado de Derecho Global, que es la Carta de Derechos Humanos, que es una carta compleja que tiene derechos civiles y políticos, que son liberales, y tiene derechos económicos, sociales y culturales, que son de origen comunista, y ahí se hizo la paz en términos constitucionales globales, y todos valen.
Lo que pasa es que esa paleta la ganaron los capitalistas liberales porque valen más los civiles y políticos que los económicos, sociales y culturales, pero no importa, están enunciados. Y así también son las constituciones nuestras en América Latina. Son espacios de paz donde la contradicción es la norma y es la única forma de generar la paz. O sea, hay que abrazar la inconsistencia hasta un punto. Yo digo, ¿cuáles son las líneas rojas en las que no vamos a tener inconsistencia, pero en otras sí? Entonces, las constituciones como la nuestra da para que tú seas neoliberal y cumple la constitución, para que tú seas socialista y cumple la constitución, o para que tú seas súper conservador y cumple la constitución. Porque los tres proyectos están ahí como están en la Carta de Naciones Unidas. Ya es un consenso, el consenso republicano, de la rex pública, de la razón pública. Segundo mensaje para los profes. ¿A ustedes les gusta el derecho? No les gusta, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta? ¿No les gusta? A mí me gusta el derecho. Los derechos, pero el derecho. ¿Usted hubieras estudiado la carrera de derecho? ¿Hubieras estudiado? Bueno, muy bien, pero fíjate que eres una sola. Cuando la Constitución creó el Ministerio de Defensa Civil, la consigna era: la guerra es algo muy importante para dejársela solo a los militares. El derecho, lo digo yo que trabajo con jueces, es algo muy importante para dejárselo solo a los abogados. Y yo los invito a que se quiten esa prevención del derecho y abracen no de los derechos que todos los queremos, porque sino el formalismo burocrático, pero también la sustancia, porque ese es un terreno que hay que disputarse desde lo cultural y desde lo político. El derecho está lejos de ser solo un mecanismo de resolución administrativa o judicial de conflictos. El derecho, sobre todo, es un arma política y un arma cultural de formación de las sociedades. Entonces, la invitación a que se acerquen de forma crítica al derecho parte de que nosotros como sociedad habíamos logrado un consenso universal y era no al genocidio, ¿sí? Los derechos humanos. Que eso se traduce en cartas constitucionales de estados sociales y democráticos. Era el consenso, lo mínimo. Nos están devolviendo no sé a cuándo, con Gaza, de frente y con apoyo de las democracias más avanzadas del planeta. Y están utilizando, en este caso Israel, esto es una opinión muy personal, están utilizando el poderío militar, o sea, están volviendo a los recursos de poder más duro del poderío militar nuclear que tienen como 200 bombas atómicas y tienen un ejército financiado por Estados Unidos que está arrasando. Entonces, ese es el contexto global y uno dice, ¿eso qué tiene que ver con los grupos armados acá, con el atentado de Miguel Uribe, eso qué tiene que ver con las bombas, el atentado que hubo en Cali, con la tumba del avión? No sé. No tengo la respuesta, pero yo creo que sí hay conexiones. Entonces, estamos en Tunja, estamos en la UPTC, estamos en Boyacá, estamos en Colombia, estamos en Sudamérica, estamos en América, estamos en el hemisferio occidental y estamos en el planeta, y hay que empezar a pensar los problemas globales. Para las investigaciones y las enseñanzas, no podemos seguir, yo pasé por la Universidad de Oxford, que es donde se firmó Harry Potter, que es una universidad del imperio, ¿sí? Británica. En pregrado, maestrías y doctorados, las agendas no son del Reino Unido. La investigación es sobre todo el planeta. Hay unos especializados en África, unos especializados en América Latina y están pensando en cómo gobiernan el planeta. Necesitamos agendas de globalización desde abajo, de investigación y educación que nos digan cómo nos gobernamos nosotros mismos, cómo nos emancipamos. Necesitamos agendas de investigación y formación de carácter global en términos emancipatorios, porque lo que pasa aquí tiene que ver con ese sistema global de dominación, y eso se está poniendo complejo. Decir que de pronto van a hacer un genocidio en América Latina, no sabemos. Pues, después de eso, ¿en qué quedó el consenso de lo fundamental? Como decía Álvaro Gómez, uno de las víctimas de magnicidio de derecha, aunque el tipo se había vuelto socialdemócrata. En Colombia, ser de Partido Conservador no te hace derecha y ser liberal de izquierda. Como dice el dicho, nada más conservador que un liberal de Antioquia, por ejemplo, por no decir nombres propios. Y todo eso tiene que ver con lo que tú también mencionabas de la lógica de mercados, de cómo China, por ejemplo, emerge como un modelo político, ontológico, interesante, que impugna el capitalismo desde un modelo no liberal, y eso tiene a todas las economías occidentales tradicionales de punta porque se desindustrializaron,
se volvieron rentistas, se quedaron sobre todo con temas de finanzas, financieros y temas de renta, también por lo caro de la mano de obra, y ahora no tiene una base industrial y están preocupados, porque Estados Unidos es un imperio en decadencia, y China ya es la primera potencia, aunque no se reconozca. Pero que Estados Unidos sea un imperio en decadencia, al cual nosotros estamos vinculados fuertemente, militar, políticamente, incluso con gobiernos de izquierda, como, no sé si Petro sea, nuevamente, Petro que es izquierda, no sé. Él mismo dice que no es de izquierda, ¿no? Gobiernos que no son de derecha o que se autodenominan. Esa caída del hegemón, es un hegemón que a diferencia de Roma, pues en Roma tenían espadas y no sé qué más tenían, pero es que aquí tienen bombas atómicas, tienen un ejército más poderoso del mundo. Entonces la caída de uno de estos va a ser complicado. No es para caer en catastrofismos, sino es para entender, digamos, el escenario. Entonces, ahí nos situamos. Ahora bien, paso a un elemento adicional, y es que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿que es cuál? ¿La quinta? ¿La cuarta? La quinta, ¿qué es cuál? Más allá. Una forma de digitalización que se llama inteligencia artificial. Ustedes, les recomiendo un autor para que lo lean de forma crítica, que es Noah Harari, seguramente ya lo he leído, es un bestseller, es bastante popular, es judío, pero no necesariamente sionista, ¿sí? Tipo que estudió en Oxford. Les recomiendo Nexus. Él dice, la especie humana va a cambiar con la inteligencia artificial. Vamos a pasar de Homo sapiens, que es el Homo que entiende, al Homo Deus. Vamos a ser dioses, más o menos. Básicamente porque el conocimiento y la conciencia va a pasar de la vida orgánica a la inorgánica en sistemas mixtos. Y entonces él dice, el problema de las injusticias que no superaron las constituciones, recordemos que las constituciones son acuerdos de paz vueltos derecho, por eso yo les digo a ustedes, si algo nos queda, yo digo, ¿qué nos queda ahorita para pelear? Yo digo, las constituciones y la Carta de Derechos, no queda más como en términos deontológicos, incluyendo las contradicciones que tienen. ¿Sí? Las constituciones en América Latina se estructuraron buscando superar dos problemas que para mí no se han logrado superar, y uno era la inestabilidad política, y dos, la desigualdad, heredada del sistema de castas colonial. Seguimos en la colonialidad y no hemos logrado la estabilidad, y las constituciones no han logrado hacer eso, pero siguen siendo nuestro único referente. Por eso, ojo con el derecho. No se lo dejen a los que no les gustan los derechos. Tiene mucha potencia el código. Lo que dice Harari es que las desigualdades se están transformando incluso en un fenómeno de regresión al feudalismo. Estamos hablando de tecnofeudales. Elon Musk, no sé cuánta plata tiene Elon Musk, ¿alguien sabe? Es que a mí no me cabe la cuenta. Tiene una mejor infraestructura ahora espacial que en este momento que la NASA. Y entonces la inteligencia artificial está empezando a codificar el código genético. Y están empezando a alterar la estructura humana. Parece que los chinos ya lo están haciendo, y por eso están ganando están siendo campeones en los campos olímpicos, están produciendo superhumanos. Y eso está posiblemente asociado a élites que tienen esa capacidad. Gente más fuerte, más inteligente, más resiliente, y de más tiempo, de todo. Y son los que más poder tienen. Entonces, los problemas de la Constitución, que era crear igualdad, condiciones y superar el autoritarismo y emanciparnos, y a la vez superar las violencias y los genocidios, uno no sabe si esa revolución industrial, cuarta o quinta, está dirigiéndose hacia lograr los fines constitucionales y los fines del constitucionalismo global, que son los derechos humanos, o van a profundizar y nos van a devolver a un estado de naturaleza como el que no hemos logrado salir, pero que como que creíamos que podíamos salir. Entonces, son escenarios que no son al corto plazo, pero que están ahí. Entonces, la pregunta es, ¿inteligencia artificial para la guerra o para la paz y para la docencia? Yo ya con mis estudiantes, yo les digo, lo que no me entreguen con inteligencia artificial no se lo recibo. Yo no me voy a poner, es mi posición personal, que si usas inteligencia artificial. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, mucho más viejo que ustedes, y usaba la calculadora científica para sacar sumas, y el profesor, no, tienes que hacerlo a mano. Y yo, pero, yo entiendo, yo le demuestro que entiendo, pero venga, pues, ¿para qué pierdo tiempo? No. No, ya. O sea. Entonces, la inteligencia artificial puede ser usada con drones para atentar ciertas zonas en Gaza,
con apoyo de Microsoft por parte de los sionistas, del régimen genocida sionista de Israel, o, esto lo digo obviamente en título personal, no comprometo a nadie más, o puede ser utilizada para resistencias, y entonces cómo utilizamos inteligencia artificial para hacer una inteligencia colectiva, la acción colectiva que resista y que defienda los derechos y que no nos devuelvan, o que por lo menos podamos rescatar lo poco que hay. Entonces, inteligencia artificial es una clave en la educación, en la docencia, en la comprensión. Y hay que enseñar todo. Ya creo que no hay tema ni área del conocimiento que esté ajena a la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. Los últimos premios Nobel, varios de ellos, todos se hicieron con inteligencia artificial, en química y en otras áreas. Y eso es una oportunidad y es un riesgo, como todo. Entonces, nuevamente, el mundo de lo contradictorio. ¿Cómo volvemos a eso una oportunidad? Entonces, las labores más mecánicas que teníamos que hacer de investigación y análisis nos puede ayudar la inteligencia artificial, y nosotros nos quedamos con las labores más estratégicas de qué pregunto, cómo superviso y cómo ensamblo y qué uso le doy a eso para transformar. Pero ya no hay necesidad, por ejemplo, hay muchas labores. Ustedes saben que hablando de la investigación, y con esto quiero mandar otro mensaje ya para abrir preguntas y comentarios, creo que se me acabó el tiempo, no sé. Es que enseñar a educar desde una universidad pedagógica como esta, desde las licenciaturas y el doctorado de las ciencias de la educación, yo creo que es enseñar a educar para educarse solo, para autoaprender, de forma colectiva e individual. Que no dependan de los profesores ni de los recursos, sino es aprender a aprender. Yo creo que eso es lo más estratégico. Es decir, yo creo que la enseñanza de la educación es una enseñanza de la investigación. O sea, las capacidades de investigación son unos superpoderes que tenemos todos. Ustedes saben que la investigación tiene recolección de información, sistematización de la información, procesamiento, análisis. Con la IA, hoy podemos hacer todas las fases, pero podemos dejarle sobre todo las primeras. Sistematización, recolección, organización, que quitan mucho tiempo en la labor de investigación. Y podemos dedicarnos al análisis. E incluso para nadie nos ayuda, pero ahí nos quedamos en ese nicho. Eso para todo. Entonces la investigación es un superpoder no solo para el mundo académico, sino para la vida. Usted va a votar, claro, cada vez que yo voy a votar no voy a hacer una tesis doctoral por quién voto, ni de maestría ni de pregrado, pero por lo menos, entonces, por favor, no se encierren en sus propios mundos culturales, no seamos tribales, necesitamos leer las agendas de los otros y las otras, no para avalarlas. Entonces necesitamos saber qué está pensando el movimiento MAGA de Estados Unidos. Y uno se imagina que los que apoyaron a Trump, esos que entraron con cachos al Congreso cuando perdió ¿se acuerdan? Sin camiseta cuando perdió Trump la primera elección, que esa gente son todos fachos. Y sí, puede que sean lo que uno puede decir fachos. Pero ellos tienen, por ejemplo, un tema moral, y ellos pertenecen a una cosa que es sorprendente, que es el movimiento de auditores en Estados Unidos. Es una rama. No sé si ustedes han visto el movimiento de auditores. Debido a la violencia, a los excesos de la violencia policial, y a partir de las tecnologías y la digitalización y del que todo el mundo tiene cámara, empezó a salir mucha gente a filmar a la policía. Entonces la policía no le gusta y entonces ellos se paran en la primera enmienda, entonces son constitucionalistas. Dicen, son primera enmienda, segunda enmienda, no sé qué. Entonces cuando la policía los jode, la demandan. Es una gente que en nuestra lógica son defensores de derechos humanos. Acuérdense de George Floyd, I Can't Breathe, que incendiaron una ciudad entera. Eso generó un movimiento social impresionante. Métanse en YouTube y miren auditores. Una cosa impresionante de control político de la policía, y uno de los grandes actores de eso son los que apoyan a Trump. Dios mío, o sea, no entiendo. Yo no entiendo. ¿Sí? Entonces necesitamos abrir, no para diluirnos en la identidad de que entonces no sé quién soy, sino para entender. Y mi apuesta es, lo que nos queda ya no es la religión, no es la Biblia, no, son los derechos humanos. Lo único que nos queda y nos quieren arrebatar. Entonces, la inteligencia artificial es todo. Es una herramienta, es un riesgo, es una posibilidad. Cada día, digamos, los accesos se vuelven más económicos, eso se está popularizando. Ahorita hay versiones pagas de $200, de $20, y hay no pagas, que son muy buenas. Y concluyo, entonces, con la epistemología, que ya la hemos conversado. Entonces, la ontología, violencia estructural, violencia física, paz integral, paz negativa,
Las transiciones, el concepto de transiciones, cuáles son como las transiciones que podemos vivir o no. Las transiciones como pasar de una situación de violencia estructural y de violencia física a una situación de paz integral y paz política. Y entonces ahí aparecen instrumentos como la JEP, pero las transiciones tienen mucho más elementos porque las situaciones de violencia no solo son políticas, sino también hay circunstancias ambientales, económicas, que generan tipos de migraciones y demás. Entonces eso requiere múltiples mecanismos para soportar la transición. Y hoy está la transición muy pensada solo en lo político. El acuerdo de paz que se firmó con las FARC pensó la transición en un sentido integral y la violencia en un sentido integral, la paz en un sentido integral. Entonces, elementos de distribución y reconocimiento son el punto 1 y el punto 2, que son reforma rural integral y participación política, distribución y reconocimiento, violencia estructural, o sea, igualdad, justicia social. Y la paz negativa es punto de víctimas y reincorporación, o sea, víctimas y victimarios, que es lo que produjo la violencia física asociada a ese conflicto. Y eso todo se concatena como causa-efecto de unas cosas. Usted hace más igualdad e incluye más la gente, va a haber menos violencia política, en consecuencia va a haber menos muertos y demás. Ahí tenemos eso concatenado. Sin embargo, se sigue quedando en el papel, siguen habiendo situaciones de injusticia estructural y situaciones de violencia política que no se logran superar. Pero yo creo que el país está avanzando. Y tenemos un contexto global en el que nos devolvieron al holocausto. Y yo no sé qué podemos hacer. Está difícil. No sé. La ideología está clara para mí. Usted podrá ser católico, izquierda, derecha, comunista, protestante, anárquico, no sé, satánico, lo que quiera. Pero pongámonos de acuerdo en que hay algo que vamos a respetar todos y es la Constitución y los derechos humanos. Lo mismo. Y ahí nos agarramos, pero sin matarnos. Y en términos de las epistemologías, hay que echarle números al asunto. Y estas inteligencias artificiales están construidas sobre pura matemática. Lo que cambia no es la matemática, lo que cambia es la capacidad de las máquinas para procesar la matemática. Entonces, claro, con el desarrollo tecnológico de estas máquinas que empiezan a procesar muchos más datos, ya son granjas de inteligencia artificial. Petro va a montar uno aquí con Emiratos Árabes en la Sierra Nevada porque eso demanda mucha agua, mucha energía, entonces le van a meter energía solar y bueno, para poder ahí meterse en esa guerra. La capacidad de las máquinas hace que la matemática produzca cosas que nunca había producido, y era simular la conciencia humana, más que la conciencia, que ese es un tema filosófico, es como la inteligencia humana. Y entonces eso hay que poderlo gestionar en la docencia, en la investigación, en las agendas políticas que se deriven de todo esto. Y la investigación y la docencia y las labores de la universidad tienen que ponerse al servicio de la deontología de los derechos humanos, buscando soportar y apoyar, es mi invitación, las agendas de paz y de eliminación de la violencia, pero sin ingenuidad y sabiendo que siempre hay conflicto de intereses y que hay que transar y hay que mediar. ¿Y hasta dónde llegamos? Yo digo, es el derecho a la vida, es el cuerpo, es la existencia misma, la dignidad, que es un concepto complejo. Y tenemos hoy las posibilidades, y con esto termino, yo creo que la inteligencia artificial y la digitalización ofrece también potencialidades emancipatorias, contrahegemónicas, para activar acciones colectivas que tienen que sostenerse y ser súper estratégicas, porque si no terminan pudiendo ser reprocesos democráticos, ¿no? Como pasó no con la inteligencia artificial, sino con las redes sociales, con toda la primavera árabe, pero eso después terminó con unos autoritarismos peores de los que habían, tal vez. O sea, Egipto ahorita hay que denunciarlo como cómplice del genocidio. ¿Sí? País árabe, hermano. Y a conservar la esperanza, o sea, no podemos dejarnos llevar, yo creo que eso también hay que educarlo, y ya creo que todas las profes en materia educativa, o sea, que hay que educar las emociones, hay que educar los sentimientos, que es lo que nos mueve. Yo me digo, yo soy militante de los afectos, sí, pero trato de no limitarme en mis afectos tampoco, o sea, de que eso no me vuelva tampoco sectario. Y pues nos tenemos a nosotros mismos, tenemos manos, tenemos vida, tenemos comunidad, tenemos territorio, tenemos memoria, no perder la memoria, reconstruir la memoria es clave en todo esto. Estas herramientas pueden servir, pero también hay riesgos. Y yo dejaría ahí como para que charlemos un poquito, y no sé si me dispersé demasiado, pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la excelente conferencia.
conversación. Pero antes de seguir, es que quiero saludar al profesor Luis Bernardo Díaz, precisamente es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Gracias también por compartir, por estar aquí. Y agradecer a Antonio Ramírez y a todo el personal administrativo, el doctorado en Ciencias de la Educación, porque sin ellos y ellas no podemos hacer estas actividades. Ahorita le comento que hay una pregunta aquí. Okay. Bueno, entonces yo no voy a repetir lo que ya dijo muy bien el profesor. Quiero es que precisamente tengamos en cuenta los planteamientos que él ha hecho, esas reflexiones tan profundas sobre pensarnos un poco lo que hablan nuestros teóricos y teóricas desde lo local, pero conectadas también con lo global, con lo que está sucediendo y en función de los derechos humanos. Esta parte me parece muy interesante. Y antes de darle la palabra, quiero también aquí emitir una cuña. En septiembre, dentro del doctorado en Ciencias de la Educación, vamos a tener una conferencia de un profesor de la Universidad de Caldas, Colombia, que nos va a hablar de la inteligencia artificial en la investigación educativa. Yo les había anunciado bienvenidas, bienvenidos. Si ustedes quieren asistir, nos avisan para conseguir un espacio grande como el de hoy, porque eso pues nos apoya y nos ayuda mucho en lo que está diciendo precisamente el profesor. Entonces, para darle espacio a ustedes, por supuesto, que conversen con el profesor, aprovechar aquí la oportunidad de que él ha venido hasta Tunja para que hubiera un contacto más directo. Entonces, les vamos a dar la palabra a ustedes. Aquí hay una pregunta, profesor, que se ha mandado por este medio, porque como tenemos alguna restricción, miren la pregunta, por favor. Si tú me la puedes leer, por favor. Bueno, estamos como en las mismas, pero me voy a poner las gafas. Sí. Doctor, en un país, es de Liliana Patricia Cero Galvis, de estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de nuestro seminario. Sí, doctor, en un país que enfrenta retos de inequidades y violencia, ¿cómo equilibrar el avance hacia lo tecnológico con las necesidades de preservar la dignidad humana y los valores y convivencia? Y desde el concepto del Homus Deus, profundice las brechas sociales en lugar de profundice las brechas sociales como lugar de promover la igualdad como base de paz en un país como Colombia. Bueno, está como rara un poco ahí la elaboración de la pregunta, pero más o menos se entiende. Perfecto. ¿Cierto? Bueno. Sí, pues, hacemos una ronda si quieren de preguntas. Sí, entonces, quienes quieran, por favor. O comentarios, o sí, yo críticas, estoy aquí objeciones. Solo mediadora, pero es con el profesor. En el caso de que digamos las estructuras económicas decidieran cambiarse para un modelo distinto, ¿estos pues estarían produciendo nuevos mecanismos de paz o un nuevo mecanismo de paz que se mantiene ante un Estado que ya de por sí cuenta con un historial largo de violencia y que si bien busca el progreso que este busca una jerárquicas que busca el poder, promover los hechos de la tecnología, la moral, los derechos humanos, es imposición. ¿Estos cambios estructurales realmente están destinados a algo pacífico, algo realmente que pueda ser más sostenible, o si quiere igualitario o no igualitario, equitativo? Pues si quieren atendemos estas dos que son preguntas como sustanciosas. Es como cuando uno está tomándose la sopa y se toma y el caldo del horno quedó bien diluido, uno se come el pedazo que es lleno de información, lleno de sensaciones. Gracias por las preguntas que son muy total. O sea, la que ha hecho la, no, la digo por si acaso, la que ha hecho la profesora. Voy a empezar contigo. Yo creo que es muy importante tener claro que la paz no es ausencia de conflicto. Porque a veces tendemos a imaginar la paz como una situación armónica, como, no sé, con el respeto de quienes tengan afiliación a los testigos de Jehová, el afichito que salen como leches de oliva y miel y todo el mundo como abrazado, ¿sí? Y cantando guitarra y la comida cae del cielo, el maná. Esa no es la paz. Todos nos vamos a morir, además. ¿Sí? Obvio. Entonces, la paz tampoco es que no nos muramos, porque hay quienes están pensando en el Homo Deus, en que no quiero morir. Y entonces, si yo soy Elon Musk, pues voy a invertir $1.000 millones a ver cómo no me muero, o mis hijos no se mueren, y entonces vas a generar Homo Deus, que van a ser unos superhumanos, que lo único que van a hacer es acrecentarle la desigualdad. Entonces, esto está en disputa. Y va a depender de la capacidad que tengamos de reimaginar y de articular acciones colectivas, que esa es la otra. O sea, yo creo que hay un eje en todo esto, y es que el pensamiento, la educación, la investigación y el conocimiento, todo tiene una dimensión colectiva,
que no anula la dimensión individual. Pero cuando nosotros estamos investigando, que es la base de la educación, yo no puedo enseñar lo que yo no investigo. Si yo enseño lo que yo no investigo, yo soy un loro estocástico. O sea, repito contenidos, pero yo no los produzco. Hay que producir contenidos. Todo eso está empaquetado. Y ustedes muy bien saben cuando se investiga que la investigación es una acción colectiva, porque lo primero que yo hago es producir estado del arte. Por favor, volvámonos expertas y expertos en hacer estados del arte. Estado del arte no es otra cosa que investigar la investigación. Para que tengamos poderes analíticos para poder tomar decisiones de acción colectiva. Entonces, la investigación es colectiva, aunque uno esté solito ahí, cuando uno se lee los 50 autores, es una conversación grandísima. Y no es con tu pregunta, sino yo converso con tu paper, con tu tesis, con tu artículo, con tu libro, es una conversación de otro nivel. Entonces, necesitamos animar y reanimar eso para que estos puntos que tú estás poniendo, que pone la compañera, se puedan nominar, se puedan nombrar adecuadamente, porque aquí viene el otro asunto y es que estamos en una guerra de relatos y de narrativas impresionantes, y entonces, ¿cuál va a ser el modelo? Y necesitamos datos para matar los relatos, sobre todo los relatos que no son constitucionales. El único relato que yo les invito, la única religión que yo las invito es los derechos humanos, sin tampoco volvernos, y la Constitución, sabiendo que eso es una cosa que admite muchas especialidades. Eso es un politeísmo, ¿no? Entonces, va a depender. Pero como están las cosas, hoy quienes dominan eso tienen un poder desproporcionado, que la pregunta es cómo nos defendemos el resto. Pero fíjense que hay opciones. Con esto termino estas dos preguntas, y es, los chinos, por ejemplo, patearon el tablero muy fuerte con la salida de DeepSeek, porque ellos revelaron el código abierto de eso y dijeron, el que quiera cójalo y profundice, y se demostró ser tan eficiente o más eficiente que las otras, y pateó el tablero y casi quiebra a esas multinacionales. O sea, los chinos están peleando a otro nivel. Eso no están desde que se cogen y le tiran DeepSeek y casi acaban Wall Street, porque como todo esto, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un algoritmo que no depende de máquina, no depende de que tengas 30 edificios con computadores procesando información, sino que no menos chinos tenían que ser, ¿sí? Y entonces los otros que dependen de los procesadores, los GPUs, Nvidia, casi se quiebra, y eso no nada. Entonces todo esto es peleado, no va a haber descanso, hay que seguir peleando, y en medio del conflicto hay que sonreír, hay que tener alegría, hay que tener respeto, hay que disfrutar, pero no va a haber paz, en el sentido que no va a haber, o sea, sí puede haber paz, pero no va a eliminarse la guerra, el conflicto por los modelos, siempre va a estar. Entonces, ¿sí? Sobre eso y sobre otra pregunta, o sea, podríamos hablar de una especie como de cosas, digamos, a nivel Colombia, con una oportunidad más grande para que puedan meterse en estos campos de desarrollo, entonces con la búsqueda de una posible potencia o un estado de desarrollo. En ese sentido, tal vez podemos hablar de ese tipo de paz, en el sentido de que la población ya no tenga estas dificultades para poder acercarse a la educación, sino que ahora use estas como medios de producción. En eso tal vez podríamos estar de acuerdo, pero sobre todo sobre la última que se dice, de que toda esta investigación, todo este proceso ya está empaquetado, y nosotros tenemos justamente usar ese paquete para poder llegar a algo más. Me parece que justamente ahí no hay algo como conflicto con la inteligencia artificial. Porque justamente en el proceso de la recolección de datos hay una oportunidad de análisis, una gran oportunidad de lo humano ante el uso de la conexión de estos datos y otras problemáticas que justamente nos abren el campo a nuevas acciones y muchas de las cosas que traen. Entonces, usar las inteligencias artificiales de manera ya meramente recolectiva y para racionalizar mucho de lo que nosotros podríamos llegar a hacer como humanos. En el sentido, aquello que la inteligencia no ve a la hora de recolectar datos, que nosotros sí vemos a la hora de hacer investigación. Claro, todo es supervisado, o sea, todo sin exageración, todo es supervisado, todo es testeado. Esto, digamos, aquí no hay respuestas, yo no las tengo. Yo creo que la primera es la humildad epistemológica que implica vivir en medio de una revolución. No sabemos esto para dónde va a terminar, pero sí la pongo en práctica y yo la uso, y digamos, claro, no, o sea, en abstracto puede parecer así, pero en la práctica pues hay que humanizar todo y hay que supervisar todo, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo una foto que me manda Angélica con una tabla que ella encontró, una tabla que encontró de violencia en Boyacá.
con homicidios y con todo, me la manda en foto. A mí me tocaba antes coger y armar un Excel y leer eso y poner el uno, reproducir eso en un Excel. Ahora yo cojo, se lo meto a ChatGPT y me saca la tabla. O sea, o me homologa la fecha. Por ejemplo, la fecha, yo tengo una tabla que estructurada con hechos victimizantes de Boyacá. A propósito, con la muerte, con el asesinato de Miguel Uribe, salió Boyacá otra vez a jugar, ¿no? ¿Por qué? Tremendo. Pues queda uno como, ¿qué? Bueno, hace un poco la mirada estereotipada que el conflicto en Boyacá es general, pero hay otros conflictos, ¿no? Boyacá no se agota en Occidente, que es una de sus provincias, otras, pero Claro, entonces, por ejemplo, Angélica, que investiga la violencia acá en Boyacá, me comparte una tabla. Resulta que la policía le da a ella una información de muerte violenta, la fiscalía le da otra, las ONG le dan otra. Pero entonces la fiscalía tiene que la primera columna pone año, día, mes, la otra tiene día, mes, año, la otra pone en palabras. Y entonces, para yo poder integrar todo eso en una tabla y poder contrastar información, pues que lugar. Y la homologación digamos, de mucha inversión en tiempo. Yo pregunto si homologar una fecha me quita a mí, con ayuda de inteligencia artificial, conexión con el objeto de estudio y ¿por qué no? Entonces, nuevamente, esto no tiene respuestas. Pero el otro concepto que yo propongo es más bien, antes que hablar de paz, porque es que la paz tiene el equívoco para mí de todos los testigos de Jehová, hablemos de transiciones. Transiciones en movimientos de reflujo, como las personas transformistas, por ejemplo, de día son de un género, de noche son del otro, y al otro día vuelven y se vuelven al género inicial. O sea, los géneros circulan, ¿no? Las transiciones también son de género. Hay unos que ya quedó así, hay unos que circulan, o sea, usted puede transitar, entonces transitemos. ¿Cuáles son las transiciones que estamos? Estamos en una transición que es termino con esto, a seguir con más preguntas o comentarios, ustedes dirán. Yo creo que para atender los fenómenos de violencia estructural es necesario gestionar oportunamente los fenómenos de violencia política, porque la violencia política mete mucho ruido para poder hacer los cambios estructurales. Entonces, por eso necesitamos más JEPs, más, bueno, si lo estamos haciendo bien o mal, no sé, pero más mecanismos transicionales y más acuerdos de paz entre los actores. Necesitamos desmovilizar, reincorporar y evitar ya, o sea, que haya un monopolio de la violencia del Estado y uno puede decir, eso no era peor, vamos a crear un monstruo, no sé, pero un Estado democrático, o sea, no ser ingenuo, entonces, no, listo, nos desarmamos todos y bien, el Estado controla el monopolio y después llega un Trump colombiano a decir, listo, vamos con un genocidio, qué sé yo. ¿Sí? De hecho, por ahí en campañas políticas ya están hablando de que quieren hacerlo de Israel acá. En nuestro debate político ya están proponiendo hacer, ellos sí saben cómo es. Acuérdense que hay un cristianismo sionista, ¿no? Que es fundador del Estado de Israel. Entonces, sí. Todas estas luchas a todo este conflicto de intereses en diferentes partes. Y usted mismo dijo que esta razón va a un interés, pero que realmente lo que quiere, digámoslo, con todo esto que está sucediendo, es lo que realmente se quiere. ¿Pero con qué está sucediendo? ¿Que globalmente? ¿O? Es parte de las situaciones que está refiriendo a proyectos Ya. de comillas que hay humanas. Digámoslo, si ya se tiene, digámoslo, ese control, estar en la ciudad, ¿para qué necesidad se requiere de crear de mejorar el ser humano un mundo que ya parece innecesario? Inmortalidad. ¿Pero qué objetivo? Vivir para siempre. Bajo la idea de que la vida es el valor absoluto. O sea, es una pulsión biológica de no morir. Todos los animales, todos los seres vivos buscan estar vivos. Entonces, pues hay gente que sueña con eso, ¿sí? Yo no me quiero morir, no quiero que se mueran mis hijos, ¿no? O sea, la muerte les produce mucho dolor. Entonces, pues esos son, yo digo, léanse a Harari, porque esa es una lectura de él, ¿no? Obviamente. No, es una realidad, y con eso termino, para darle la palabra ya al profe y a ti, y a Angélica, y atrás,
que el código genético con la ingeniería genética permite transformar el código genético. Eso es una realidad. Eso es un hecho. Que me guste o no, es otra cosa. ¿Qué se está haciendo con humanos? No sabemos. O sabemos que sí se está haciendo, pero no está más abierto. Que esa transformación del código genético se está haciendo con otro código, que es el código informático, códigos informáticos programando códigos genéticos, y que los códigos informáticos cada vez tienen más potencia analítica y performativa. Entonces tienes inteligencias artificiales programando inteligencias orgánicas. Eso no es ningún relato. Es decir, el relato puede ser, el mito puede ser en que eso, vamos a ver si está sucediendo o no, pero que ya lo están haciendo, lo están haciendo. En mayor o menor medida. Y la tendencia es que vas a tener cada vez más capacidad de hacer eso y menos control. Países como China, que son como, no son democracias liberales y que tienen cierto, o sea, tienen pros y contras, ellos, por ejemplo, tienen más libertad para hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Puede que en Estados Unidos lo estén haciendo, pero allá si los pilla un tribunal ético, no sé qué, pero los chinos. Yo no digo que los chinos no tengan ética, sino que para ciertas cosas es otra cultura. Ellos dicen, bueno, no importa el color del gato desde que cace ratones, den Xiaoping. Y si este gato, por más que sea, no sé cómo, me ayuda, pues, sí, profe, atrás. Estaba en derecho. Yo creo que fue insuficiente. La pregunta debe ser, ¿cuál derecho, no? Exacto. ¿Cuál derecho? Porque claro, nosotros, yo particularmente estoy de acuerdo con el derecho de la justicia transicional, el acuerdo de paz, pero estoy en contra de la ley siguiente del año 93 que ha generado un genocidio en Colombia por la falta de atención médica, ¿no? Que los senadores en su mayoría de la Comisión Séptima del Senado la vieron y la quieren volver a unir en la reforma que busca garantizar el derecho. Entonces ahí, y lo digo como profe de derecho, probablemente hay varios derechos, Sí. ¿cierto? Y hay derechos, llamémoslo así, que obstaculizan los cambios, que niegan los propios derechos. En el ejercicio mismo del derecho, por ejemplo, un tema como la mora judicial nos genera problemas graves. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos un tribunal. El Tribunal Internacional de Opinión Trino, creado por magistrados y magistradas nacionales e internacionales para juzgar que, ante la demora de la justicia ordinaria, uno, estallido social, y se falló en contra de Hugo. Dos, la masacre en la vereda de Remanso de Puerto Leguízamo, 24 meses después, nosotros en 2 días hicimos el fallo en conciencia del derecho, ¿cierto? 24 meses después, la Fiscalía impuso cargos a 24 militares impuestos en esa masacre, se encargaron en la actual un presidente de la Federación. 3, el genocidio en Gaza. Un año después, la Corte Penal Internacional, que hace un calco del fallo del Tribunal Internacional de Opinión, entra a impedir la orden de detención a Netanyahu de su ministro de Defensa con elementos como los que centramos en el tribunal. 4, este año, el asesinato de líderes comunales, específicamente referido desde el año 2016, en donde no hay actuación del Estado. Entonces, me parece importante este diálogo de saberes, saber, no quedar en el tecnicismo jurídico de luego, pero indudablemente en el diálogo de saberes con otras disciplinas que pueden precisamente alimentar ese trabajo de los juristas. Era eso nomás. Completamente de acuerdo con usted, profesor. Completamente. Sí, tú y Angélica y allá. Y tú. Vale. Pues tenía una pregunta. La primera es, hablando de Donald Trump, por los inmigrantes, pues podría hablar prácticamente de nacionalismo, tratar de recuperar lo que fue Estados Unidos antes, América después de que América otra vez grande. Podríamos hablar de este fenómeno, digamos, a un nivel más global, en el caso de acá de Colombia, con los ciudadanos venezolanos, la xenofobia que existe acá. Ese nacionalismo nos estaría frenando para llegar a una transición, como se mencionaba, no integralmente no más, como digo de Jehová, no, sino una transición, eso nos estaría frenando nacionalismo. Voy a dar paso a las preguntas para tratar de responder el conjunto por cuestión de tiempo. Entonces, adelante, Angélica, por favor. Y gracias por la pregunta. Perdón, Angélica, solo una cuestión para decirle al profesor que tenemos muchas dos preguntas, ¿vale? Sí, si quieres Entonces, ver Angélica, avanzando, si quieres me la después- prestas y bueno. dale. Dale. Bueno, no, tengo como observaciones. O me la mandas al WhatsApp. Eso. Hiciste mucho
énfasis, por lo menos 2 veces, en el genocidio de Gaza. Ujú. Y me hiciste acordar un poco de Enzo Traverso cuando dice que el holocausto es hijo de la civilización. No es una excepción, es parte de la civilización. Y el siglo XX, por lo menos la segunda mitad del siglo XX, es un siglo de genocidios, ¿no? Muchas partes del mundo, Centroamérica, además. Y tanto en Colombia, tal vez no con ese término, pero pudiéramos hablar de genocidio. Entonces, como, digamos, la cultura, por lo menos, occidental fue cargar con esta responsabilidad, ¿no? Y reconocerla no como la excepción, sino como parte de. Y esto, por supuesto, lleva a una perspectiva diferente en términos de la violencia, ¿no? Como la violencia, esa violencia física, como parte de la expresión humana, nos lo ha mostrado, pues, siglo XX ya con un nombre de genocidio, pero incluso mucho más atrás. Y ahí la paz, más bien como una perspectiva en términos políticos un poco más utópica, ¿no? De horizonte, hacia dónde, porque la cuestión de las transiciones que tú propones tiene un poco se transita, ¿no? Y la pregunta es transitar a qué, ¿no? Y ahí, digamos, la paz podría ser vista un poco como eso, como utopía, como horizonte, como algo a lo que apuntamos, pero que no necesariamente tiene que realizarse, digamos, en su totalidad. Y te iba a preguntar, digamos, tú nos hablabas de una ciudadanía que en lo posible tendría que ser objetiva a partir de evidencias. Pero ¿cuáles pueden ser esas evidencias si la ciudadanía, digamos, la población en general, las evidencias vienen siendo un poco la opinión pública elaborada desde medios de comunicación, con orientaciones particulares, o más actualmente para los jóvenes, pues lo que vemos en TikTok, redes sociales y demás, que no necesariamente son evidencias son puras opiniones, imaginaciones y otro tipo de cosas que no dan bien para esa ciudadanía. Y hay que tanto las emociones podrían tener lugar, no tanto desde el apasionamiento, desde un apasionamiento entendido como negativo, sino una ciudadanía apasionada por la transformación social, algo por eso. Y bueno, no voy a aclarar y es, de todas maneras, un divulgador científico, ¿no? Algo hay de ciencia ficción que no deja de ser ciencia, pero Sí. No sé, yo no he podido. Es un poco Nostradamus, sí, sí. Profesor, le voy a transmitir las 2 preguntas que una tiene que Pero ver si quieres, con... esperemos ¿Sí? las que están acá presenciales y ya vamos a esas. Bueno, si vale. quieres, allá Bueno. atrás y tú. Y ya pasamos a Vale. eso. Con la charla no sé si vamos por esto, pero pensar en un libro que se llama Servando González, que se llama La CIA, que es de Bogotazo, y el nuevo orden mundial, la guerra psicológica contra América Latina. Esto pues menciona la guerra psicológica contra América Latina como una estrategia para generar desestabilización y miedo. Entonces, ¿cómo evitar que una enseñanza de la paz terminemos repitiendo narrativas impuestas desde intereses externos a discursos que perpetúan la polarización? Por ejemplo, difundir la idea de que un acuerdo de paz es igual a impunidad. Total, muchas gracias. Profesor. Yo vuelvo a traer otra vez. Y cuando publicó Moebius, nos parecía ciencia ficción. Hoy en día, usted lo ha dicho, son hechos. Entonces es un Nostradamus que estaba bien dateado, ¿cierto? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que es un hecho la selección biológica nueva, la optimización biológica, y desde el área médica es un tema de inequidad de dividir 2 subespecies por un tema de acceso. Eso también es un hecho. Como usted lo ha dicho, China tiene ciertas libertades en investigación médica para poder hacer que esto sea un sueño americano y allá es una realidad china. Sin embargo, mi preocupación, así como usted lo dijo, no nos queda sino la Constitución y los derechos. ¿Qué nos queda frente al avance tecnológico global a la subdivisión de 2 especies, que ahorita parece en este punto una ficción, pero que es una cuestión de un par de años para que estemos hablando de un planteamiento universitario sobre ese tema específico?
Y último, quisiera decir, ¿cuál es la transición, hablando de esa transición, de estas juventudes frente al efecto de la inteligencia artificial sobre lo que se está formando, un empleo, una oportunidad laboral? Porque como lo decía en el libro desde Homo Deus y desde Animales a Dioses empezó, no hay ninguna profesión que no pueda ser reemplazada. Muchas gracias. Gracias, excelente. Ya. Bueno, entonces ¿Podemos demorarnos 10 minutos más para responder sí, las sí, preguntas? las personas ¿Ustedes tienen que problema? quieran, 10, las 15 personas minutos que más. quieran, sí. ¿Antonio nos autoriza? Gracias. Antonio, lo que diga Antonio. Sí, sí, él es el jefe de este procedimiento, de la logística. Bueno, yo voy a leer una pregunta de una graduada del doctorado en Ciencias de la Educación, Adriana Mendoza, que dice, que está conectada con lo que decía Angélica. ¿Cómo regular las redes sociales para que los usuarios no sean incitadores de violencia, sino de paz, y estimulen el reconocimiento y manejo de emociones? Y la otra de otro graduado que se llama Ricardo de Franco, de este doctorado, ¿cuáles son los retos que considera se deben asumir desde los doctorados en Ciencias de la Educación para atender a una genuina educación para la paz? Esas son las dos preguntas, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas y los aportes, ¿sí? Bueno, el profesor se fue, completamente de acuerdo con él, hay varios derechos, pero incluso ese derecho que no nos gusta, ese derecho santanderista, tinterillo, ese hay que disputarlo. Eso es una inteligencia artificial muy poderosa. Y entonces, si no le ponemos cuidado, se nos devuelve en contra. Así como la ley 100 y los micos y demás. Entonces, gracias, profe, por el apunte. Angélica, yo creo que sí hay un quiebre frente al tema de los genocidios. Yo sé que han habido, por supuesto, y también tengo claro que eso surge con el Estado moderno. O sea, creo, no yo, sino creo que en el campo está claro que surge con el Estado moderno, el Estado nazi, un Estado moderno, ¿sí? Y no solo eso, sino las potencias coloniales. O sea, los imperios, Bélgica, mató, no sé, el genocidio belga en el Congo, o sea, como 8 millones. O sea, el genocidio judío se quedó en nada, o sea, surge con los estados modernos. Pero hay un elemento de la civilización occidental que son los derechos humanos. Y yo creo que ese discurso sí no admite esa. Y entonces, como los sionistas fueron víctimas, hoy sionistas, no todos los judíos son sionistas, no se puede estigmatizar, no podemos caer en el mismo juego, fueron víctimas del, entonces hubo como un acuerdo y se institucionalizó la Carta de Derechos Humanos, se formó Naciones Unidas, la Declaración contra el Genocidio, y eso fue como un acuerdo de lo básico, hasta el punto que, aplicando la última pregunta del control de las emociones y las expresiones, es un crimen internacional la apelación al genocidio. Quien incita al genocidio lo pueden llevar a la Corte Penal Internacional. Tan grave es. Y yo creo que lo que está pasando en Gaza hoy, por el posicionamiento de los actores más fuertes de lo que se llamaba el campo civilizatorio liberal occidental, defensores de los derechos, las democracias constitucionales, que defienden la Constitución y los derechos humanos. La plata de las ONGs en Colombia para la defensa de los derechos humanos ha venido de allá, Estados Unidos, de los demócratas. No, ellos hoy no solo callan, apoyan. Y ahí yo creo que hay un quiebre. Agenciado, no sé por qué, ¿sí? Pero sí, es decir, y como lo decía el compañero, venga, a mí no me eche, y lo decías tú, aquí hay que tener mucho cuidado con las narrativas, porque hay virus mentales. El derecho es una especie de virus mental y hay que tener mucho cuidado. Yo he sido promotor de normas que después yo digo, yo fui el perfecto idiota útil. Yo parecía, cuando salió la ley de desplazamiento forzado, yo dije, pero ¿cómo no van a defender los desplazados? Entonces, mi Biblia era la ley 387. Aquí dice que los desplazados tienen derechos y yo era peleando con todo el mundo para que los desplazados tuvieran derechos. Cuando fui a Oxford, me senté en esas mesas donde se sientan los estudiantes que van a la OTAN, a los gobiernos británicos, al sector militar, entendí que estos derechos que salen de allá, se los inventan ellos, estas normas jurídicas, lo que era es un ejercicio de contención, era que los migrantes de América Latina no llegaran a Estados Unidos porque nos gustaban los que venían de Europa Oriental porque son bonitos y blanquitos y para decir que los comunistas son unos HPs. Pero ahora que cayó el muro de Berlín, lo que están llegando son puros afros, indígenas, mestizos, gente pobre, eso, déjelo allá, atiéndalo usted, desplazamiento interno, y yo ajeno a esa agenda. Por eso tenemos que pensar globalmente y pensar en términos teóricos.
No hay que renunciar a la teoría, a las teorías múltiples. Entonces, ¿de acuerdo? Pero sí creo que el consenso universal que deberíamos, liberal, que sale de ahí, son los derechos. Yo sin eso, personalmente, sí quedo en nada. Si renuncio a eso, creo que... Entonces, como dice Chantal Mouffe, hay que radicalizar el liberalismo antes de proponer el socialismo. Venga, las promesas suyas, volvamos a la realidad, sin ingenuidad. Democracia radical, ¿sí? Radicalizar la democracia sabiendo que hay adversarios pero no enemigos. Y nuevamente, hay que ser reflexivos sin perder lo situacional. Voy a decir una cosa que es muy delicada. Y yo espero que las colectivas y las compañeras me lean bien. Bueno, voy a tratar de expresarme bien. Sí a todas las agendas emancipatorias, pero políticamente las derechas tipo Trump, o no sé qué, los nuevos nacionalismos, como se llamen, están aprovechando lo que se ha denominado un poco los excesos, ciertos excesos discursivos que han habido en las agendas emancipatorias, como por ejemplo la metodología de la cancelación cultural del agresor sexual, o del hombre agresor, del macho, ¿sí? Eso no ha pegado muy bien en mucha gente, que no necesariamente es del machismo y demás. Entonces, mucha gente vota por Bolsonaro, por esta gente, porque mujeres dicen, a mí me gusta el macho. Yo no defiendo el machismo, yo me estoy deconstruyendo como macho, ¿sí? Pero culturalmente no ha sido táctico y estratégico, porque entonces el discurso del debido proceso se pierde también. ¿Cómo así? ¿Eres fiscal, juez y ejecutora? Y y la restauración, esto es justicia restaurativa, es decir, ¿cómo integramos al agresor? ¿Yo cómo convivo con mi violador? ¿Castración química o lo integro? Entonces, si bien hay que estar en la jugada con esas agendas que nos van metiendo por la derecha, también hay que tener cuidado con las propias, porque por ahí también podemos estar no alejándonos de lo deontológico de la Constitución. Una cosa es la percepción de la gente sobre el migrante y otra cosa son los gobiernos como utilizan políticamente eso. Yo creo que aquí en Colombia la mayoría no tenemos problemas con los venezolanos y menos los gobiernos. Pues, es que los migrantes son mano de obra esclava para el capitalismo. Aquí los explotan, eso es mano de obra esclava, o sea, es la doble moral. Make America Great Again, pero Make America ha sido toda la vida de migrantes, de italianos, de latinos, de africanos, ¿sí? Eso es una alucinación de un sector de esos migrantes que son los redneck, perdónenme por usar el término tan peyorativo, ¿no? Los redneck, que son como estos White American Anglo-Saxon Parliament, los WASP, algún sector de esos, pero básicamente la forma de distraer la causa de los problemas. Entonces, si hay problemas de desempleo, inflación y falta de convivencia, ponen el último de la fila a pelear con el penúltimo. Y no, el problema la fiebre no está en las cobijas, es el sistema económico, entonces desvían la atención. Yo creo que en Colombia el tema de los hermanos venezolanos creo que no va a pasar porque además hay mucha afinidad. O sea, yo discriminar a un venezolano siendo costeño, por ejemplo, o sea, hablan casi iguales, del caribeño, eso es una cosa que no creo. Pero sí, digamos, hay que estar, pero ellos son mano de obra esclava y funciona el capitalismo. Estados Unidos, yo no sé, es que uno dice, ¿a qué están jugando? Con la prohibición de la entrada de los migrantes indocumentados, porque ninguno ser humano es ilegal, están produciendo unas quiebras y están alterando la economía que uno dice, es como si quisieran hacer gas en Estados Unidos. O sea, como si Trump mismo quisiera acabar su país con todo lo que está haciendo. Entonces uno dice, ¿cuál es la agenda? Y la agenda puede ser una película de terror porque es que hay bombas atómicas. Hay bombas atómicas. Véanse la última película de Resident Evil en cine, donde se devela qué significa la corporación Umbrella y cuál era el plan. Apocalíptico y demás, pues que tiene los medios. Básicamente es, el mundo está en crisis. Si no nos ponemos las pilas, aquí hay una revolución socialista tipo China que además domestica el capitalismo. Nosotros vamos a hacer el cambio en nuestros términos. ¿Qué hay que hacer? Acabar todo primero nosotros y nosotros somos los que reconstruimos. Apocalíptico, pero esperanzado, porque no creo que lo puedan hacer. Y yo creo que entonces, volviendo al tema del control, creo que sí hay que judicializar los discursos de genocidio, pero creo que las redes sociales, incluso para efectos de la evidencia necesaria para ejercer la ciudadanía, son fantásticas. O sea, es que en TikTok tú tienes defensores de derechos humanos, investigadores, bailarines, comediantes, de derecha, izquierda, todo. O sea, eso va a ser un instrumento muy valioso de investigación. Hay que promover la investigación de esas narrativas, porque eso no es atávico, eso tiene estructura.
sea, todo lo que la gente tira ahí tiene estructura, hay que entender el movimiento cultural de los jóvenes, que son los que más están, digamos, adoptando esto. Entonces, empezando que lo que hay es que entender las narrativas, ese es el primer dato de la realidad, no tanto la realidad como una cosa objetiva, sino entendamos las narrativas, y la recomendación es, háblese con uno de derechita de vez en cuando, o háblese con uno de izquierda, o háblese con un machista, o métase en el grupo es decir, salir de las burbujas culturales, ¿sí? No me acuerdo la última pregunta, pero fue más como una observación, un comentario que hiciste, pero... Ah, ya. De evolución tecnológica. Es muy buena. Entonces, todo es dialéctico. Y yo en eso sí me declaro materialista histórico parcialmente. Es decir, todo es dialéctico. Entonces, eso abre oportunidades democráticas y emancipatorias. Resulta que, por ejemplo, los chinos, y eso era cuestión de tiempo, esos códigos los pueden utilizar mucha gente. Entonces necesitamos que ustedes jóvenes estudien matemática. Necesitamos meterle matemática. Y en eso creo que los que hemos sido más cualitativos, y aquí la profesora que es economista sabe la importancia de los números, necesitamos manejar el lenguaje más abstracto posible. Y podemos empezar a hacer ejercicios como que no haga un estado del arte, que ya son ejercicios de abstracciones, no haga una investigación de la investigación, sino que haga, por ejemplo, una investigación de los estados del arte, haga un artículo de revisión de artículos de revisión. Por ejemplo, Angélica hizo un estado del arte del retorno, pero ya han salido varios que han hecho estados del arte, entonces yo hago un estado del arte de los estados del arte. Y de pronto hay más como yo, entonces alguien hará un estado del arte de los estados, y empezamos a multiplicar esa lógica iterativa que ya no es posible verla porque no está en 3 dimensiones, sino es en otra cosa, y eso es lo que hacen las matemáticas. Necesitamos fortalecer el pensamiento matemático porque eso es lo que hace que ellos tengan la ventaja, pero hoy esto está abierto. Entonces, los gobiernos, eso tiene que estar en las agendas políticas, no hay otra. O sea, democratizar el acceso a eso. Yo creo que los chinos en algo tienen, aunque sea un centralismo democrático, ellos en algo nos enseñan, pero siguen siendo pues un estado igual autoritario. O sea, no sé si me queda alguna más ahí, si no... Bueno, lo que nos queda, además de su excelente conferencia, es una cantidad de reflexiones y esto amerita seguir las conversaciones más adelante. O sea, esto no se cierra con esta conferencia. Y tampoco se cierra lo que planteó el profesor, que a mí me queda sonando muchísimo, y es que nos debemos una conversación sobre lo que usted decía, que tiene que ver con las cancelaciones, los excesos, y que finalmente no lo nombró, y yo sé por qué no lo nombra, pero que tiene que ver con diferentes tipos de feminismos, ¿cierto? Yo lo nombro y asumo la responsabilidad de nombrarlo en el sentido de hacer unos análisis, más profundos, unas evaluaciones, por supuesto mirando todos los aportes de los feminismos y mirando también cómo vamos también en tránsito, porque hoy hablamos en plural de cómo los feminismos se han ido también recomponiendo, nutriendo de todas esas experiencias, de todas esas luchas, etc. Es algo que nos debemos, y lo digo aquí, miro a estudiantes, miro a docentes también, para que también hablemos de ello en la universidad. Lo hablamos en clase, pero que lo hablemos más allá de las clases. Y muchísimas gracias. Cuando digo que esta conversación no queda cerrada, esperamos que tengamos la oportunidad desde el doctorado en Ciencias de la Educación de tener de nuevo esas conversaciones, de seguir alimentando todas esas posibilidades, todas estas esperanzas, y creo que eso es parte de la formación en la universidad. Entonces, voy a decirlo en el mejor sentido, aprovechar cuando el doctorado en Ciencias de la Educación pueda traer conferencistas de este nivel para que también invitemos a estudiantes de pregrado y podamos iniciar o conversar ese tipo de problemáticas. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, un agradecimiento a todos.